Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles de la Teología de San Lucas. Hoy queremos seguir reflexionando sobre el capítulo 8. Estamos ya desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Nos dice así la palabra del Señor. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oír y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Entonces, aquí nosotros estamos viendo todo lo que significa, ¿verdad?, el hecho de que los cristianos se dispersan. Nosotros decíamos que esta dispersión no es una dispersión organizada o pensada, sino que es por un contexto histórico que están viviendo, que es la persecución a los cristianos. Nosotros decíamos que en el griego antiguo la palabra esparcido tiene la idea de esparcir, ¿verdad?, en el sentido de, por una parte, como que de querer hacer desaparecer, decíamos, pero por otra parte tiene aquí el gran significado que significa claramente de el hecho de que los cristianos están sembrar la palabra de Dios. Y esto es para nosotros lo más importante y esto es lo que nos hace entender hoy la palabra de Dios. El hecho de que Felipe trae el evangelio a los samaritanos también es una de las cosas muy interesantes. En el curso anterior estábamos explicando lo que significaba aquí samaritanos, Samaria y los del sur. El reino del norte y el reino del sur que existía en Israel. En el 931 tenemos esta gran problemática de la división del reino. Jeroboam en la parte del reino con 10 tribus y en la parte del sur Benjamín y Judá, ¿verdad? Es el reino del sur, que quedó un reino muy pequeño, ¿verdad? Porque Jeroboam prácticamente se fue con la gran mayoría de las tribus. Bueno, todo este conflicto norte-sur, Samaria después queda como capital del reino del norte, Jerusalén como capital del reino del sur. Pero después en la historia nos cuentan que en el 721
Fíjense, estábamos en el 931, la división del reino. En el 721, 210 años después, desaparece el reino del norte. Justamente desaparece con el ataque de los asirios, uno de los imperios más sangrientos en la historia de la humanidad, que ataca y hace desaparecer a Samaria como capital. Y por supuesto con esto se derrumba todo el reino del norte. Permanece el reino del sur, es decir, Jerusalén como capital. Pero después también sabemos, 586, que viene la famosa deportación de los de Jerusalén que van a Babilonia. Pero tiene la suerte de que no desaparece, ¿verdad? Sino que es otro estilo de trato que tenían los babilonios en ese momento, hasta que Ciro vuelve a tomar en el 539 Babilonia y los deja libres, y así comienza la reconstrucción, la vuelta de los deportados, y así continúa. Bueno, toda una historia. Este es un contexto histórico muy importante y muy interesante, porque desde aquí se va escribiendo la historia bíblica. Lo que nosotros encontramos aquí no es así como se presenta muchas veces, o los protestantes están diciendo por ahí que casi es como un libro caído del cielo, ¿verdad?, que Dios escribió, y como profecías, no sé, que se tienen que cumplir porque está escrito. No, esto se escribe de una historia, de un contexto histórico, de un pueblo. Es una historia, solamente que esta historia está mirada, está escrita desde la intervención de Dios, es decir, cómo Dios fue actuando en nuestro contexto histórico, cómo Dios fue actuando en nuestra vida. Aupea la ñande yeikuana, apecha mantica tuta de ñandela ñande arandumia lleva peñande yara ñe erupide, hayeikuamba epala heisea ñande. Peñandere coebe oikoa upeago jaupe ñande ñamaña llega lleva, porque ya yeje sape ya yeje shakuamba epala yeyapoa, va epala iponaja, va epala ibaía. Porque al final de cuentas, el autor sagrado lo que está haciendo es mirar eso. Después de toda esa situación bien histórica que ellos fueron pasando con y bueno, va y lo miran desde un sentido religioso. Porque la religión, lo religioso significa religarnos, unirnos a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia. La pisecte bebé lleva la ñapoera, porque faltó Dios, porque nos hemos olvidado de Dios. Continuamente, ¿verdad?, en la Biblia, en la palabra de Dios, de un contexto histórico de lo que nos va pasando, cómo descubrimos la ausencia de Dios o la presencia de Dios en nuestra historia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo.
está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos ayuda a dar pasos importantes en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra entrega. Hoy leemos la carta dirigida a los Hebreos, capítulo 10, del 32 al 39. Hermanos, recuerden los primeros tiempos. Apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos, y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. No pierdan entonces la confianza, a la que está reservada una gran recompensa. Y así continúa esta hermosa carta escrita a los Hebreos. Y nos está animando a todos a ser perseverantes en nuestra fe. Upeaina, esto es lo que vale. Recuerden que justamente también Juan en el Apocalipsis nos habla de la misma cosa. ¿Quiénes son estos que están frente al Cordero? Son aquellos que han perseverado y que han lavado su vestidura en la sangre del Cordero. Como cristianos tenemos que luchar. La ciertamente que a través de esta carta tan importante a los Hebreos nos está invitando para que también nosotros aceptemos nuestra cruz. Aceptar la cruz significa entonces afrontar los sufrimientos y sobre todo luchar siempre contra todo mal. Pidamos esta gracia entonces hoy al Señor. Seamos fuertes, seamos perseverantes en el camino de la fe. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe
ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde la palabra de Dios. Estamos entendiendo que la palabra de Dios ciertamente nos indica, la palabra de Dios nos ayuda siempre para que podamos también comprender nuestra propia historia, es decir, el contexto en que vivimos nosotros, la palabra de Dios contextualizada. Estamos reflexionando el capítulo 8, versículos 4 en adelante. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Y ahora nos habla de Felipe, versículo 5. Bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Versículo 5 nos habla entonces de Felipe, que baja a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Yecuami entonces Mabaina, Felipe. Al igual que Esteban, él fue uno de los hombres elegidos para servir a la familia de la iglesia en maneras prácticas cuando surgió la disputa sobre las viudas helenistas. En el capítulo 6 de este mismo libro, con la institución de los 7. Aquí tenemos a Esteban, que es martirizado, y aquí le vamos a tener también ahora a Felipe. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros los encargaremos esta tarea. Y bueno, y así continúa esta historia, ¿verdad? Fue en el capítulo 6 donde nosotros escuchamos esto y la institución de estos 7 que se encargan de servir a las mesas. Y entre ellos le encontramos a Felipe. Él fue uno de los obligados a huir en esta persecución. Felipe, capítulo 8, 1, nos dice eso. Y fue a terminar en Samaria. Entonces ahora es Samaria el que va a recibirlo a Felipe, y es en este lugar donde Felipe comenzará a anunciar. Y en que el cristiano principalmente es predicador por sus obras, por su ejemplo. Esto es muy importante. Y esto también nos da la certeza de que muchas personas, con su ejemplo o con sus obras, con aquello que están realizando al servicio de los pobres, de la gente que necesita, con su tiempo dedicado también a aquellos que necesitan, están predicando, pero de una manera maravillosa, ¿verdad? Porque la vida del cristiano es una prédica en la práctica. El cristiano no es aquel que dice simplemente Señor, 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 y se pasa la vida, oye, popeteja, pea, que amado, ape, cuánto movimiento oía, ¿verdad? Pero sin embargo, después, como se suele decir, pocas nueces, mucha cáscara, pero pocas nueces. Y la lleva. Entonces, el Señor aquí nos insiste mucho en la práctica, en el accionar, en el hacer. Es el hombre comprometido con su familia, es el hombre comprometido con su comunidad. La palabra de Dios siempre lleva
o Yehaya lleva para la comunidad Yaye Sapea Mijanguaya Pojangua Peña de Yara o Yeruyañade. Y entre ellos, Felipe es uno de aquellos que, por fuerza, ¿verdad? Por eso nos pone esta palabrita, este verbo, obligar. Él está obligado a oír, tiene que irse, no puede porque es imposible, ¿verdad? Quiere decir que el Señor siempre, entre comillas, es una obligación moral, decimos nosotros. Estamos obligados también nosotros en ese lugar. ¿Qué es lo que a nosotros nos obliga, verdad? Para que salgamos de nosotros mismos, para que podamos dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Esa obligación moral que hace que nosotros podamos ir a participar, ir a ofrecer, ir a dar. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros porque lo sentimos, ¿verdad? Como fuerza y como gracia de Dios. Gran cosa, les predicaba a Cristo. Después de que los judíos habían rechazado el Evangelio otra vez, vemos a Dios extendiendo la oferta de salvación en Jesús a otras personas, empezando con los samaritanos. Esto sí que es algo maravilloso, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo aquellos que habían de cierta manera rechazado el Evangelio. ¿Quiénes son los que rechazaron el Evangelio? Los judíos. En la comunidad judía, y están persiguiendo a los cristianos. Los judíos han rechazado el Evangelio, una vez más. Pero sin embargo vemos a un Dios que actúa y va extendiendo esta oferta de salvación en Jesús a otras personas. Y estamos comenzando con Samaria. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Credo che la Chiesa debba ascoltare e andare in mezzo alla gente e conoscere le singole storie di ognuno di noi, perché siamo tutti diversi. Siamo tutti allo stesso livello e tutti possiamo contribuire a migliorare il popolo di Dio. The experience of believers. Synod comes from the Greek synhodos, on the way, and the synod is the path where people gather together, we solve problems as a group of people walking together, we accompany each other. And this synodal process has been focused on how do we do church as synod. And so we have been walking with each other. Le synode, c'est très important parce que quelquefois, il y a des pauvres qu'on a besoin d'en parler. Et puis nous, pour les trisomiques, et je suis très heureuse de vivre comme ça. Hoy día podemos hablar de un acontecimiento inesperado y que se convierte en algo increíblemente fundamental, tanto para la persona que lo vivimos como para la Iglesia misma. Me gusta mucho todo esto, me emociona. Aplaudo y felicito este proyecto. We walk together to try and determine where God's will is and what it
means to be church together, but this is about a process that says, how do we as church walk together on this road? And that includes all the church's members. So that must include people with disabilities, and this process has been wonderful for that. We have walked together, we have been speaking together, we will continue to do so. Les personnes handicapées, il faut toujours les aider pour aider pour le synode et de prier avec eux aussi. Santo Padre, vi consegno davanti a nome di tutti questo testo e la ringrazio per averci coinvolto dal basso, per dare il nostro contributo per una Chiesa ancora più inclusiva a noi che viviamo questa condizione. Grazie. Grazie a te. E grazie. Grazie delle sue preghiere. Ringrazio il Papa perché in un certo qual modo per dire la propria opinione ci ha messo tutti allo stesso livello. Fue una experiencia muy emocionante, me emocioné mucho. Me quedé muy sorprendida. La primera vez que tuve un encuentro tan cercano con él. Estaba a punto de llorar. Ce matin, j'ai rencontré le pape. Il est très compatissant. C'était un pape jésuite, parce qu'il était pour ce matin. Et c'est vraiment la pleine contemplation avec lui. Et je le trouve très beau. Et on dirait un petit garçon. J'ai rencontré 3 papes. Le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et le pape Francesco. Haber conocido al Papa Francisco ha supuesto para mí, a nivel personal, vivir un acontecimiento que abarca a toda la historia de la humanidad. Porque gracias a Francisco hoy hemos podido vivir a través de este proceso sinodal especial para la discapacidad, el que se allane el camino y que tengamos una puerta abierta a la esperanza. I was very moved by the meeting with the Pope this morning. He's been in a wheelchair recently. Like me, he walks with a stick today. There is a strong sense that this Pope does not just talk about bringing the exiles home, he lives it in his very person. I was saying there was a feeling of I felt profound gratitude for my meeting with the Pope, and I hope that it too is the start, even though he didn't say very much to me, there was a sense that the actions speak far deeper than words. Me gustó mucho que haya aceptado este proyecto sobre la discapacidad. Nos hizo sentir como hermanos, juntos, especialmente en este encuentro con Cristo, como hermanos, saber que Cristo nos ama, sentirme amada, muy emocionada. Mi pensamiento para el futuro, ojalá que sea todo esto que estamos viviendo aquí. Grâce à Dieu pour la vie handicapée. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida
Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía, pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando siempre sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Es la dispersión, la nueva persecución, y ahora Felipe que baja hacia Samaria. Les predica a Cristo, les predica a Jesucristo. Y cuando imagina que los judíos lo han rechazado. Nos encontramos en el capítulo 7
desde el capítulo 6, la persecución que se desata ya contra los cristianos. Lapidan a Esteban, que era uno de los que habían formado de los 7 diáconos. Es el primero, el protomártir, por eso primero proto, mártir de la iglesia. Es el primero en dar y en derramar su vida por Cristo como mártir. Y así continúa nuestra historia. Y después se desata, dice, una feroz, se encadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Comienzan las persecuciones. Aquí Felipe también, que era uno de los que pertenecía a los 12, tiene que escaparse, tiene que irse. Y se va. ¿A dónde se va Felipe? Y Felipe se va a Samaria. Después de que los judíos habían rechazado el evangelio otra vez, vemos a Dios extendiendo la oferta de salvación en Jesús a otras personas, empezando por los samaritanos. Los samaritanos que ya se habían separado, había una rivalidad tremenda en tiempo de Jesús, por eso que aparece tantas veces. Los samaritanos vuelven a aparecer en el Evangelio, pero fíjense que casi siempre los samaritanos son presentados de una manera muy interesante, es decir, como que son los que están abiertos, los judíos que rechazan. Sin embargo, los samaritanos son los que están obrando de acuerdo al Evangelio propuesto por el Señor. Siempre es un samaritano, el samaritano que vuelve a agradecer. El samaritano es el que ayuda a ese incluso que es judío, que ha rechazado a Jesucristo. La samaritana, se dan cuenta que está en su condición, pero sin embargo que está abierta, dame de beber de esa agua. Y así, ¿verdad? Siempre se le presenta al samaritano con esta posibilidad de apertura, con esta posibilidad tan linda que el Evangelio nos cuenta. Después de una gran rivalidad que se había formado, sin embargo es ahora el cristianismo entonces el que está llegando. Y el samaritano aquí es muy aceptado. Seguramente que muchos de los samaritanos habían aceptado al Evangelio, por eso que también cuando se escribe el Evangelio, cuando se escriben estas narraciones, también siempre aparece el samaritano muy abierto a la propuesta del Evangelio de Jesús. Nosotros sabemos las ciudades de Samaria en unos 600 años antes de todo esto, 600 años antes de todo esto, los asirios conquistaron esta área del norte de Israel y deportaron a todos los judíos ricos y de clase media del área. Deportaron el imperio asirio, como dijimos, con tanta fuerza. Después importaron una población pagana desde lejos. Estos paganos se casaron con los de clase más baja de judíos que quedaban en el norte de Israel. Y de estas personas vinieron los samaritanos. De ahí viene entonces. Es la mezcla, ¿verdad? Con paganos, el paganismo, todo lo que fueron deportados de los judíos, o mejor dicho, sí, de los judíos, que pertenecían todavía y estaban todavía como familia, ahora, oye, amas y ve, con los famosos pueblos impuros. Y ahí entonces la mezcla de estos pueblos, entre comillas, impuros, según para el judaísmo, que se casan con estos que estaban en el norte. Y entonces de ese momento surgen los samaritanos. Por eso son despreciados por los judíos, la región del sur y la región del norte. En general, los judíos de aquel día odiaban a los samaritanos, los consideraban infieles, mestizos que corrompían la adoración del Dios verdadero. Corrompían. Imagínense cuál es el concepto entonces que están teniendo los judíos con respecto a los samaritanos. Había un profundo prejuicio, equivalente casi al odio, entre los judíos y los samaritanos. Entre los judíos y los samaritanos. Casi que llega, nos dice, al odio, es decir, pendiente y por bella pona, pendiente y por ñañimonguetana, pendiente y por diálogo.
porque más judío, ustedes ya son una raza mezclada, sangre de mezcla, más puro, ahí está, la pureza de la raza, como ellos están pensando aquí. Santiago y Juan y los otros discípulos también, en un tiempo pensaban que los samaritanos solo eran buenos para ser quemados por el juicio de Dios. Fíjense que eso nosotros encontramos justamente en este Evangelio de Lucas. Lucas también nos presenta, nos quiere Señor, lleva Santiago y Juan, que pidamos, que echemos fuego sobre esta ciudad, que los queme con a samaritanos, fuera que no nos quieren recibir. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor, todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor, todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Por fin podría realizar el sueño de toda su vida. Conocería la Basílica del Santo Sepulcro, la de la Natividad, y recorrería los caminos por los que anduvo Jesús. Se postraría en ellos, besaría sus huellas y lo glorificaría como siempre se lo había imaginado. De eso hablaba a bordo del barco Ángela de Merici, con su primo Biancozzi y el veneciano amigo de este, con quienes comenzaba la travesía ese mes de mayo de 1524. Todo parecía hecho a la medida de su ilusión hasta que llegaron a Candía, en donde el buque hizo escala para recoger otros pasajeros, y mientras miraba encubierta las algodonadas nubes que se movían grácilmente sobre el cielo que parecía un apacible lago azul, se apagaron sus ojos y supuso que se debía a la sal marina, pero pasaron los días y continuaba ciega. Entonces lo puso todo en manos de Dios y sin perder su alegría continuó el viaje. Al llegar a Tierra Santa, sus lazarillos la condujeron por los lugares sagrados y en ellos pudo ver con los ojos del alma el sufrimiento del Salvador y sentir los dolores de su pasión y muerte, tan vívidamente que diría ella misma después: la pérdida de la vista era lo mejor que le había ocurrido, porque de no haber sido así, no habría vivido la experiencia espiritual más hermosa de su vida. De regreso, la nave tuvo que fondear de nuevo en Candía y al tocar el puerto, Ángela de Merici recobró la vista milagrosamente. Ángela o Ángela de Merici, nacida el 21 de marzo de 1474 en Desenzano, Italia, se crió en un católico y piadoso ambiente cristiano en el que sus padres a la caída del sol reunían a sus hijos para narrarles las vidas de los santos, y esos ejemplos la marcaron tan profundamente que tras la muerte de sus progenitores, cuando Ángela contaba 13 años, y aunque Bartolomé, su tío materno que se hizo cargo de ella y de su hermana, les proporcionó un ambiente devocional similar al de la casa paterna, decidieron buscar un lugar retirado para vivir en oración y ayuno como ermitañas, pero su protector las encontró en una cueva ubicada en la parte alta de una montaña cercana, y para evitar futuras fugas, les construyó en la parte posterior de su casa una austera celda con un pequeño oratorio, y desde entonces las hermanas Merici se dedicaron a la penitencia, oración, silencio, y escasamente salían para asistir a misa y a recibir la comunión. Tras la muerte de su hermana, ocurrida 6 años después, Ángela de Merici vistió el hábito terciario franciscano, retornó a Desenzano, repartió la herencia familiar entre los pobres, se dedicó a ellos incondicionalmente y, apesadumbrada por las misérrimas condiciones espirituales en las que vivían las jóvenes, reclutó a unas amigas y con ellas comenzó a educarlas, catequizarlas, y en poco tiempo extendió su radio de acción, lo que acrecentó la fama de su santidad y del don de consejo que poseía Ángela Merici, por lo cual comenzaron a llegar personas de todas partes para pedirle orientación espiritual, y entre ellas la familia Pentágola, que le ofreció su apoyo para abrir una casa en Brescia, ciudad entonces a la que se trasladó, y en ella Santa Ángela de Merici fundó en 1535, con 28 jóvenes de la ciudad, una congregación que puso bajo el patronazgo de Santa Úrsula, y de ahí su nombre, Orden de Santa Úrsula, una comunidad revolucionaria para su tiempo, porque quienes pertenecieran a ella permanecían en sus casas, observaban una rigurosa castidad, atendían a los pobres y dedicaban la mayor parte del tiempo a impartir educación a las mujeres sin opciones de vida. El rápido crecimiento de la compañía, que se expandió por toda Italia, Alemania, Francia, condujo a la revaluación de la organización, y por ello en 1537 Santa Ángela de Merici
fue exaltada como superiora y comenzó gradualmente el recogimiento de las ursulinas en claustros, pero continuaron realizando una labor encomiable, una labor educativa por fuera de los conventos, constituyéndose en la primera orden femenina concebida especialmente para la educación de la mujer. A pesar de los esfuerzos de Santa Ángela de Merici, de su vida ejemplar, de su bien ganado prestigio como consejera y de la sabiduría con la que dirigió su congregación, murió el 28 de enero de 1540 sin ver aprobada oficialmente la Orden de Santa Úrsula, hecho que ocurrió por mandato del Papa Pablo III en 1544. Fue canonizada por el Papa Pío VII en 1807. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Ángela de Merici que nos enseñe a conducir hacia Jesucristo a quienes aún no le conocen. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje tan interesante del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando sobre esta experiencia maravillosa de un pueblo, pero sobre todo ahora estamos reflexionando la experiencia de una comunidad, la comunidad cristiana, que se siente perseguida incluso por el mismo judaísmo. Nosotros decíamos en el versículo 8 al inicio que Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Ahora se han dispersado, continúa la persecución y estamos hablando de Felipe, que va hasta Samaria, va a los samaritanos. La experiencia de Jesús con la mujer samaritana la encontramos también en el pozo, Juan 4. Se dan cuenta cómo entonces el Evangelio nos va presentando una experiencia de cercanía con los samaritanos. Quiere decir que en esta dispersión, como ellos están llevando el Evangelio, muchos de los que estaban en Samaria abrazaron la fe del cristianismo. O ñandujigüey, o echaigüey, o icuaigüey, que algo nuevo está llegando, ¿verdad? Su historia de la bondad de un samaritano, Lucas 10, 25, 37, famoso parábola del buen samaritano, conocido por nosotros, ilustra la tensión natural entre los judíos y los samaritanos. Vamos a mirar un poco en el capítulo 10 de San Lucas cómo se nos presenta esta relación. Lucas 10, 25 en adelante nos cuenta una relación de tensión. El versículo 25 dice: entonces un doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así alcanzarás la vida. El doctor de la ley, para justificarse en su intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto.
Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolo con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciendo: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Bueno, aquí está la figura del samaritano, ¿verdad? Muy interesante. En cuanto a que los otros pasan de largo, sin embargo, el samaritano es el que se queda. Es la historia de bondad de un samaritano. Como también decíamos, todo el capítulo 4 de San Juan nos habla de la samaritana y también el juicio de Dios. Como que Juan y Santiago lo único que quieren, dice, hay que tirar sobre estos rayos, no quieres, le dice luego así directamente, no quieres que hagamos caer sobre estos el rayo. Aquí está. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de ellos. Y partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio la vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Bueno, esta es la reacción, ¿verdad? Es como decir, a los samaritanos lo único que podemos desearles es que caiga fuego sobre ellos. Bueno, la experiencia de Jesús, sin embargo, con la mujer samaritana nos muestra otra cosa, ¿verdad? Una experiencia de cercanía, de bondad. También con el buen samaritano, que cae en manos de unos bandidos. Ilustra también la tensión natural, de cierta manera, que existía entre los judíos y los samaritanos en aquel tiempo. Aún así, Felipe les predicaba el Evangelio. Felipe entonces, que hace llegar la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. ¿Hasta dónde? Y hasta Samaria. Qué interesante, ¿verdad? Toda una teología. Es una vuelta y es un retorno a la unidad de Israel. Por eso Hechos de los Apóstoles nos está diciendo, comenzando por Jerusalén, Judea, y ahora también ya nos estamos abriendo nuevamente hacia Samaria. La teología de Lucas nos está mostrando que el cristianismo, la presencia de Jesús, vuelve a unir la iglesia unida, no una iglesia separada, no una iglesia sectaria, unir aquello que estaba separado. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.